huachense. Mi nombre es Gabriel Giribaldi, soy estudiante de profesorado en el Instituto de Formación Docente de Rocha. Este trabajo es una línea de tiempo audiovisual sobre los lentes a la historia de la educación para el transcurso educativo, la educación y su transformación hacia la historia. Comencemos. Los primeros en trabajar el vidrio, con el cual hoy se fabrican los cristales de los lentes que utilizamos, fueron los fenicios. Esto fue en el siglo 8 y 9 a.C. Los fenicios fue una próspera civilización con un montón de avances en varios aspectos, tanto sociales como industriales. Eran eximios comerciantes y una de las cosas por las que se destacaban eran por sus vidrios, que los tenían transparentes, opacos y esmaltados como la cerámica. Precisamente el aprender a trabajar sobre el pulido de las cerámicas, de los mármoles, de los vidrios y de su transparencia fue lo que facilitó que luego en el tiempo pudiéramos fabricar cristales. Los siguientes en el tiempo, en el siglo 8 a.C., que hacen algún aporte a los lentes, a la óptica, y como consecuencia hablaremos de la educación y su aporte a la educación, fueron los egipcios. Los egipcios en su época ya tenían lentes convexas que utilizaban para agrandar algunos objetos, no propiamente como lentes, no hay registros de eso, y también usaban estos lentes como adornos, como cuentas de colores, y ese es el aporte más o menos que los egipcios, dentro de sus avances tecnológicos, que muchos de esos aún desconocemos su naturaleza y su origen, bueno, podemos decir que conocían los lentes y que conocían algunas afecciones de la vista, por ejemplo la catarata, que rudimentariamente ya la operaban. Luego pasamos a la Grecia y Roma, siglo 4 y 3 a.C., los clásicos. Los griegos y romanos utilizaban una especie de lente para prender fuego. También se valían de espejos, estos tanto para la belleza como para prender fuego también, y utilizaban esferas de cristal con agua para agrandar los objetos. Aristóteles, en su obra Los Problemas, es una obra clásica que está en Gredos 320, y su autoría se le atribuye a Aristóteles. Ahí, en la variedad de temas que tratan, podemos ver el afán por el conocimiento que había en el liceo, y esta obra tuvo una notable circulación durante la Edad Media y el Renacimiento y fue traducida al latín, al árabe y a varias lenguas vernáculas. Para un poco sentir o percibir el sentir de la época con respecto a los problemas visuales y cómo se trataba el tema de la visión, tenemos acá el 958b de los problemas de Aristóteles, que se le atribuye a Aristóteles, y dice así: ¿por qué los miopes escriben letras pequeñas? Pues es extraño el hecho de que, no teniendo una buena vista, hagan un trabajo propio de gente con una vista penetrante. ¿Acaso porque las cosas pequeñas parecen grandes si están cerca? ¿Y estos escriben acercándose? ¿O es porque escriben contrayendo los párpados? Pues, por debilidad de la vista, si escriben con los ojos totalmente abiertos, la vista se dispersa y la visión es débil. Pero del otro modo, la visión llega de forma concentrada, y al formar un ángulo pequeño, a la fuerza produce una escritura pequeña. Acá lo que Aristóteles está relatando es desde su entender, desde cómo en la época se planteaban estos temas, en estas primeras escuelas donde se enseñaban el liceo, llamadas el liceo precisamente. Vemos que los temas de la visión eran temas relevantes que se preguntaban y que se empezaban a investigar. Así como Arquímedes salió de la bañera diciendo eureka, a Newton se le cayó la manzana, es posible que Aristóteles un día haya dormido en su mesa estudiando y al levantarse
en su jarrón de agua transparente, viendo a través de él, haya descubierto que estos jarrones transparentes con agua producían agrandamiento en las cosas, o se veían las cosas más grandes y se veían mejor. Desde los clásicos griegos pasamos a Europa de 1900 al 1300. Acá aparece un personaje que se llama Alacín, entre 1965 y 1040, Ibn al-Haytham. Él desarrolló varias teorías de óptica, llegaba a proyectar en una tela, en una especie como de alfombra, proyectaba imágenes y esto causaba gran sensación entre las personas del pueblo, y había desarrollado un método para pulir piedras que se usaban para ayudarse en la lectura, lo que llamaban las piedras de lectura. Se cree que llegó a construir lentes planas y biconvexas, y su obra fue traducida al latín, despertando interés de los estudiosos por la óptica y sus aplicaciones. Seguimos adelante. Luego vino Roger Bacon, que él es el primero en plantearse que los lentes servían para corregir la vista de las personas mayores. Roger Bacon era un monje franciscano. Recordemos que en esa época los dueños del conocimiento, los que leían, eran el clero principalmente, la iglesia. Y acá vemos en la figura como él tiene una especie de artilugio parecido a un telescopio, o lo que pretendería ser un telescopio o un catalejo. Luego vino Alessandro della Spina. Alessandro della Spina era un monje franciscano de Pisa también, o sea, otro monje franciscano, porque ellos, claro, tenían el acceso al conocimiento. También que los lentes hayan surgido en este entorno es porque en ese momento la expectativa de vida era tal que las personas morían jóvenes, y la presbicia aparece a partir de los 40 años. Quiere decir que los problemas para leer aparecen en las personas a partir de los 40 años. Y los que llevaban la vida un poco más saludable, más cómoda en sí mismo, eran los monjes, porque estaban bien alimentados, estaban menos expuestos a los trabajos pesados, a lastimarse, a las infecciones, y esto hacía que ellos vivieran más tiempo, y vivir más tiempo y estar dedicados a los estudios les pasaba que después de los 40 años empezaban a tener dificultades. Alejandro della Spina entonces fue el primero que comunicó que había fabricado lentes para su uso personal y el de sus conocidos, y fue el monje que descubrió unos cristales con los que ampliar la vista del ser humano. En el siglo XIII, en el monasterio de Pisa, uno de estos monjes inventaba entonces las primeras gafas de la historia, y fue quien inició la idea de utilizar lentes para corregir la vista, e incluso sugirió la posibilidad de combinar lentes para formar un telescopio. Mientras tanto, en América precolombina, es importante destacar que las civilizaciones precolombinas lograron grandes avances en diversas áreas como la agricultura, la arquitectura, la astronomía y la metalurgia, desarrollando técnicas sofisticadas de construcción, sistemas de escritura, calendarios precisos y habilidades matemáticas y astronómicas avanzadas. Aunque no hay evidencias de que las civilizaciones precolombinas hayan utilizado lentes ópticos, sí tenían conocimientos y habilidades en la fabricación de objetos de vidrio. Por ejemplo, la civilización maya producía objetos de vidrio como cuentas, decoraciones, utilizando técnicas de soplado y moldeado. Y en estas estatuillas hay varias representaciones que parecerían lentes o presumibles lentes o algún tipo de adorno. Ya saliendo de la Edad Media, aparece Galileo Galilei, famoso por el telescopio y por decir que la Tierra se mueve, por enfrentar a la Inquisición, y se presume que la idea del telescopio de Galileo
la sacó de Zacharias Hansen, que junto a su padre fabricaron el primer microscopio, se presume que en la década de 1590, cercano al 1600, y siendo que los registros históricos que encontré son de 1585, bueno, él ya de niño estaba ahí trabajando con su padre y aprendiendo el tema de la óptica. Galileo fue un astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica, eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes. Y Zacharias Hansen fue un inventor y fabricante de lente holandés, conocido por su trabajo en la creación de los primeros microscopios compuestos, y lo ayudaba a su padre. Nacido en la ciudad de Middelburg, en los Países Bajos, Janssen se formó como fabricante de lentes y desarrolló una gran habilidad en la fabricación de vidrio óptico de alta calidad. Se cree que en algún momento de 1590 crearon el primer microscopio compuesto que consentía lentes convexas montadas en un tubo y capaces de ampliar los objetos varias veces. La invención del microscopio compuesto fue un avance significativo en la ciencia, ya que permitió a los investigadores ver objetos más pequeños que los que eran visibles a simple vista, lo que revolucionó el estudio de la biología y la medicina. Exactamente todo lo que había sido hasta este momento especulativo, de que se creía que podía ser de una manera o de otra, mediante los microscopios y los telescopios, todo aquello que había aparecido escondido a los ojos del ser humano empieza a descubrirse, y esto ayudó a que se desarrollara el conocimiento, como dice, la medicina, la biología, la astronomía, la arquitectura, distintos aspectos de la ciencia, que los avances ópticos fueron colaborando en su desarrollo o fueron como pilares para que estos aspectos de la ciencia se pudieran desarrollar. Acá empezamos a ver, además del aspecto de ver, para que la persona pueda leer o escribir o realizar experimentos o observaciones a través de la vista, también como herramienta didáctica, la óptica empieza a mostrar su potencial como herramienta didáctica, como herramienta de investigación, como herramienta de conocer el mundo un poco más allá de lo que el ojo humano normalmente puede ver. En el siglo XIX, Angelo Frescura en Italia y Carl Zeiss en Alemania fueron las dos primeras industrias ópticas, o las más conocidas. La primera fábrica de lentes en Alemania fue fundada por Carl Zeiss en el año 1846. Carl Zeiss, un óptico e inventor alemán, estableció su empresa en la ciudad de Jena, en el estado de Turingia. La fábrica, conocida como Carl Zeiss Jena, se convirtió rápidamente en un referente mundial en la producción de lentes y equipos ópticos de alta calidad. Hasta el día de hoy existe esta empresa, sigue siendo una empresa líder en la industria óptica, con sede en Oberkochen, Alemania. Sus productos abarcan desde lentes para cámaras y equipos de observación hasta sistemas ópticos de alta precisión utilizados en la medicina y la investigación. La óptica de Angelo Frescura en Italia fue fundada en 1878 y la fábrica, conocida como Frescura, se estableció en la ciudad de Cadore, en la región de Véneto. Frescura fue pionero en la producción de lentes ópticos de alta calidad y se convirtió en un referente de la industria óptica italiana. La ubicación de la fábrica en Cadore fue estratégica debido a la tradición artesanal de la región de producción de anteojos y lentes desde la Edad Media. La experiencia y el conocimiento local contribuyeron al éxito de la fábrica de Frescura. Hoy en día, Italia sigue siendo reconocida mundialmente por su excelencia en la fabricación de gafas y lentes. Empresas italianas como Luxottica, Safilo y Marcolin son líderes en la industria óptica y producen algunas de las marcas de gafas más famosas del mundo. Cabe destacar que por esta época, con la revolución industrial, donde las personas empiezan a tener ocio, donde las personas empiezan a interesarse por la lectura y por aprender, y que el conocimiento empieza a trascender
las fronteras de lo eclesiástico rápidamente. Es entonces donde también la educación empieza a manifestarse de una manera más popular y más abierta, donde se empiezan a aplicar estos conceptos humanísticos a la educación, de centrarse en el niño, del aprendizaje por experiencias. O sea, imagínense cómo resultaría para un niño poder ver en un microscopio un microorganismo, una ameba, un ser unicelular, o poder ver un pedazo de carne debajo del microscopio y analizar qué es lo que encuentra. Bueno, esto es fundamental para el desarrollo del aprendizaje con una experiencia distinta en cuanto a los lentes aplicados a medios didácticos y facilitadores del conocimiento. Acá es cuando realmente empieza a surgir y tiene un empuje el uso de los lentes que vamos a conocer en el siglo XX. De hecho, la montura y los cristales poco han variado, más allá de los distintos materiales que se fabrican. Sigue siendo un aro o una estructura que sostiene un juego de cristales, y eso ha sido durante casi todo el siglo XX, y vamos a hablar un poquito más adelante de cómo eso evoluciona. En el siglo XX aparecen los proyectores, desde los primeros aparatos de cine hasta los proyectores modernos que encontramos hoy en día. Bueno, los microscopios electrónicos, el internet con la fibra óptica, los lentes de contacto, lentes de baja visión, que empieza a facilitar la inclusión de todo tipo de humanos con distintas características que pueden aprender, incluso si son con dificultades visuales, con grandes dificultades visuales, como pueden ser la mácula, como pueden ser la retina, que esos lentes específicos para baja visión pueden facilitar el estudio o la lectura por personas que tienen este tipo de problemática. El microscopio electrónico, todo lo que hace a lo que es el estudio de la onda, de la luz, del electromagnetismo, las conexiones a internet, todo eso tiene en su origen la óptica como ciencia, y en sí mismo el uso de los lentes a lo largo de la historia fue lo que potenció que todo esto luego se desarrollara como un interés o una curiosidad del humano de ir descubriendo estas otras aplicaciones que tiene la óptica. Y con respecto a esta curiosidad que tiene el humano, ¿hasta dónde podemos llegar con los lentes? Bueno, hoy en el siglo XXI tenemos lentes de realidad aumentada, lentes que a la vez que los tenemos puestos nos suministran información del medio y nos pueden sugerir ideas o responder cuestiones que nos van surgiendo con la experiencia diaria. Y las lentes virtuales, que nos generan un espacio virtual que puede ser utilizado para el aprendizaje. Por ejemplo, al ponerme las lentes virtuales, yo podría estar en el liceo leyendo o viendo o escuchando una clase de Aristóteles, o podría estar en el momento en que Colón está descubriendo América y estar parado ahí en una experiencia inmersiva a través de lentes virtuales. Son múltiples las aplicaciones que hoy nos quedan por descubrir de la industria óptica y de los lentes y sus aplicaciones en la educación y como pilar para el avance del conocimiento. Muchísimas gracias.